Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la sesión sobre la provincia de Mendoza en nuestro seminario de procesos constituyentes provinciales. Mi nombre es Sergio Valenzuela, estoy saliendo desde Resistencia y soy el coordinador académico de este seminario. Hoy nos van a hablar sobre la provincia de Mendoza, como ya lo anticipé, Facundo Díaz Araujo, que es máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, magíster en Derecho Administrativo de la Economía, profesor y JTP del Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo y profesor adjunto de Derecho Provincial y Municipal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Es abogado de la Asesoría de Gobierno de la provincia de Mendoza y nos va a acompañar también la doctora María Gabriela Ábalos, que es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista y magíster en Magistratura de Gestión Judicial, profesora titular en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y profesora titular de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Ella además es jueza del Tribunal de Gestión asociada en lo tributario de Mendoza. Así que sin más, los dejo con ellos. Muy bien, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Cristian Altavilla, a Sergio Valenzuela, la invitación a participar de estos encuentros que para nosotros son sumamente relevantes. Recién nos contaba Cristian, bueno, del desarrollo que vienen teniendo y de la necesidad de anticiparse de alguna manera a los procesos de reforma constitucional. En segundo lugar, bueno, lamento informarles que voy a empezar hablando yo, porque supongo que el club de fan de la doctora María Gabriela Ábalos, que tiene alcance nacional e internacional, va a tener que esperar un ratito. Lo lamento por todos ustedes, ¿sí? Pero bueno, siempre alguien tiene que ser telonero de los Rolling Stones, esta es la verdad. Entonces, yo que soy el one down de la doctora Ábalos, me tomé el atrevimiento de alterar el orden de las presentaciones y la expectativa de ustedes y que sufrieran un poco. Así que bueno, les va a tocar así. Yo voy a trabajar sobre básicamente dos cuestiones. La primera es la cultura de la reforma constitucional de la provincia de Mendoza, que me parece que es súper relevante destacar. ¿Por qué? Porque justamente en el caso de la Constitución mendocina, ha sufrido como consecuencia de una serie de decisiones judiciales una alteración sustancial. Y esto sí es un elemento que me parece que es súper relevante destacar. La Constitución mendocina, si uno lo mira en términos históricos, advierte que fue un proceso evolutivo de consolidación constitucional e institucional de gran relevancia para la provincia. Fue siguiendo los distintos momentos institucionales de las provincias, la distinta configuración constitucional, acompañando el debate político institucional, acompañando la posición política de los distintos caudillos que gobernaban la provincia de Mendoza y construyendo una historia constitucional de continuo, si se quiere, feedback entre la situación histórico-institucional, política de la provincia de Mendoza y la estructura constitucional que la soporta. Bueno, ocurre que de esto dan cuenta pues, el texto constitucional original de 1854 y las sucesivas reformas de 1895, de 1900, de 1910 y 1916, respecto de las cuales han sido profundamente trabajadas con la doctora María Gabriela Ábalos, justamente en un trabajo que se llama sobre Historia de la Reforma de la Constitución mendocina. En este sentido, pues los invito a leer, digamos, la posición por ella desarrollada. Y lo cierto es que luego continúa la reforma de la Constitución a través de reformas de un solo artículo, en 1939, 1959, 1989, 1991, donde ya el trabajo o la relación entre la estructura constitucional y la realidad política empieza a sufrir discordancia. Y se empieza a construir una posición donde aparentemente la reforma de la Constitución de la provincia de Mendoza es técnicamente imposible. ¿Por qué? Pues básicamente por el dictado de una sentencia, el fallo UCD, donde la Corte adopta una posición
que no había sido cumplimentada en muchas de las reformas anteriores, de la cantidad de votos válidamente emitidos en ocasión de la aprobación de la reforma constitucional para que la misma tuviera vigencia. En particular, el texto de la Constitución mendocina establecía dos procedimientos de reforma, un procedimiento de reforma de un solo artículo y un procedimiento de reforma integral de la Constitución. No voy a entrar al tratamiento de la cuestión, pero lo que sí voy a decir es que fíjense la relevancia de una interpretación jurisprudencial en un momento determinado que tornó luego de imposible cumplimiento por la interpretación que la propia Corte hace de cuál es la cantidad de votos válidamente emitidos que resultaban necesarios para la aprobación de la reforma de la Constitución, que luego de esto resultó inviable la reforma de la Constitución. Particularmente, las posiciones políticas trabaron en los distintos momentos, ya sea como protagonistas, propulsores de la reforma, o como opositores, alternativamente básicamente los tres partidos que en ese momento habían, y luego los dos partidos, justicialistas y radicales, ya sea estando en el gobierno o estando en la oposición, todos los procedimientos de reforma que cada uno de los gobiernos que ha entrado desde el dictado del fallo UCD a ejercer el poder en la provincia de Mendoza, ha llevado a la legislatura. Continuamente, reitero, ya sea como propositor o como opositor de la propuesta de reforma, los dos partidos han impedido un debate sincero y real de las necesidades de la reforma. Lo cierto es que el texto de la Constitución mendocina es un texto muy profundo, muy sabio y estructurado constitucionalmente sobre la base de un debate sustantivo. Tiene una representación ideológica, política, institucional, que es difícil predicar en un futuro la posibilidad de que ésta se vuelva a repetir, sin perjuicio de lo cual resulta necesario llevar adelante el procedimiento de reforma de la Constitución. La Constitución de Mendoza mantiene su texto de 1916 con reformas, reitero, de un solo artículo, y esto hace que resulte indispensable por múltiples motivos, pero en primer lugar, por un motivo, a mi entender, de legitimidad democrática del propio texto constitucional, donde quienes deban cumplirla se sientan más próximos al texto que efectivamente los rige, ¿sí? Es decir, de revalorizar el rol que la Constitución desempeña respecto al pueblo que rige, respecto a las instituciones que regula. Y además de incorporar aquellas reformas de la Constitución que son mandato del texto constitucional de la reforma de 1994 en nuestro propio texto constitucional. Situación de incumplimiento que obviamente luego va a analizar la doctora. A mí me interesa lo que pasó como consecuencia de cada uno de estos debates, de cada uno de estos momentos constitucionales. Y particularmente me interesan dos puntos centrales. El primero de ellos, que nos llamó profundamente la atención, y es algo que venimos trabajando de manera tangencial en varios de los espacios que nos ha tocado exponer últimamente, es la problemática de los derechos de cuarta generación. Cuando nosotros fuimos a estudiar qué derechos eran relevantes para los jóvenes de la provincia de Mendoza, es decir, para quienes iban a ser los ejecutores de los mandatos constitucionales, los operadores de los mandatos constitucionales, resulta ser que para ellos, a diferencia de lo que nosotros pensábamos que se iba a enfocar o que se iba a centrar en los derechos económicos, sociales y culturales o en los derechos postindustriales, uno de los principales reclamos tuvieron que ver con el acceso a Internet. Tuvieron que ver con la construcción colectiva de ese grupo etario que entiende en el derecho de acceso a Internet la configuración de un presupuesto de acceso a la educación, a la formación, a la participación política y a la construcción democrática. Todo esto en forma previa a la pandemia. Es decir, que esta construcción que nosotros leíamos justamente de las encuestas, de las reclamaciones de los focus group que se hacían para poder convalidar los procesos de reforma de la Constitución, surgía este derecho como un derecho de enorme relevancia. Claro, nosotros no estábamos preparados para trabajar con este tipo de derechos al principio, porque pensábamos que era un derecho típicamente de acceso, pero que además había un montón de otros derechos que debían ser satisfechos en forma previa al otorgamiento de este tipo de reconocimiento. Luego la pandemia nos mostró que en realidad
en primer lugar, la prioridad de los derechos, la priorización en el acceso, en el cumplimiento de los derechos, es materia de debate. Y es materia de debate porque todos ellos requieren de un importante financiamiento. Pero lo que claramente nos mostró es que efectivamente este derecho, que para nosotros no estaba priorizado en la asignación, era un derecho de enorme relevancia. Era un derecho de enorme relevancia porque efectivamente lo que nos termina mostrando de manera quizás muy dolorosa, pero muy real, es que sin un acceso a Internet relativamente igualitario, pues buena parte de nuestros alumnos se encuentran en profunda situación de desigualdad. Es decir, que por lo pronto el acceso a la educación estaba francamente restringido por este derecho. En segundo lugar, que su forma de participación democrática distaba enormemente de los mecanismos que nosotros mismos habíamos previsto como forma de participación democrática semidirecta. Es decir, que la forma de participar en la vida democrática por parte de ellos poco tenía que ver con el mecanismo de iniciativa popular o de revocatoria de mandatos en la estructura tradicional, y mucho tenía que ver con su actuación o su vinculación a través de las redes. Es decir, que sus procedimientos de validación, sus procedimientos de participación política, sus procedimientos de intervención en la cosa pública se hacían a través de este mecanismo. Y era allí donde debíamos ir a construir un puente con una generación que nosotros entendíamos se encontraba receptada a través de otros mecanismos de participación y que francamente esos mecanismos de participación les eran ajenos. Primer punto, entonces, la problemática de la educación. Segundo punto, la problemática democrática. Ellos entienden que allí hay un espacio de participación democrática y que el Estado debe encontrar en ese espacio un lugar donde sus derechos sean efectivamente tutelados. Claro, a su vez se constituye en una metagarantía, es decir, el acceso a Internet permite a aquel que debe estar desarrollando la actividad un espacio de debate horizontal entre el Estado y el ciudadano, que exige además simplificar o clarificar los mensajes que están siendo objeto de debate. En esto aparece una serie de sistemas tecnológicos que permiten una revinculación con el ciudadano, una relegitimación del procedimiento democrático y además una forma de acceder a todo un grupo etario que nosotros encontrábamos o pensábamos que se iba a vincular con el Estado de otra forma. Y en el resto de las formas lo que nos mostraba era básicamente que lejos de adaptar sus conductas a las vías de comunicación previstas, en esas vías de comunicación había un vacío, había un desierto. Ellos participaban de otra forma. Retomo entonces esta noción. Lo primero que nos pasó fue esta idea de estar enfrentando un derecho para el cual no estábamos preparados. En segundo lugar, de estar enfrentando un derecho que tenía consecuencias estructurales en su desarrollo. En tercer lugar, que se construía sobre la base, si se quiere, normativa del acceso a la vivienda digna, el acceso de los servicios asociados con la vivienda digna, que encontraban resguardo constitucional en las nociones establecidas justamente en el artículo 25, inciso 1, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que permitían justamente esta reestructuración. A partir de allí, que trabajamos sobre no solo el derecho de acceso a la informática, sino el derecho de acceso a la sociedad de información en condiciones de igualdad y no discriminación, la utilización justamente del derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, sobre todo el derecho a la seguridad digital. Pero esta ciudadanía digital que se instala nos permite un montón de alternativas, pero también nos muestra un montón de debilidades, ¿no? Nos pone en posición de debilidad.
En esta lógica, nosotros empezamos a trabajar en la regulación y apareció la problemática que se deriva justamente del acceso a Internet, que tiene que ver justamente con todo lo asociado con los derechos y todo lo asociado con la protección. En esta estructuración o en esta consolidación de esa situación jurídica nos encontramos actualmente. Y entiendo yo que los nuevos debates de la reforma de la Constitución de Mendoza van a estar centrados profundamente en estos dos espacios, es decir, en cuál es el rol de la provincia de Mendoza, de las instituciones de la provincia de Mendoza, y cómo se vincula con la ciudadanía digital, ¿eh? Y bueno, obviamente, cómo logra mejorar la situación democrática, la participación democrática, el ejercicio de los derechos, la regulación de ese acceso como forma de garantía general. Piensen esto a la luz de los nuevos debates que se nos vienen, ¿no? Muchos textos constitucionales están incorporando primariamente este derecho de acceso a la ciudadanía digital, este derecho de acceso a el Internet como forma de expresión de la voluntad. Fíjense que al momento de regular ha tenido diferentes esquemas regulatorios. Es decir, en algunas provincias se ha pensado, en los proyectos que yo he ido estudiando, se ha pensado en la posibilidad de vincular el derecho de acceso a Internet con la libertad de expresión. Y en otros, con el derecho de igualdad. Es decir, cómo ha respondido a distintos objetivos o a distintos derechos preexistentes la asociación de este derecho de acceso. Creo yo, y con esto intento dar un cierre, que en primer lugar que la provincia de Mendoza se merece un profundo debate respecto a la reforma de la Constitución. Creo que debe perder el miedo al debate constitucional. Parece hoy un texto sacrosanto, es decir, claro, tiene el beneficio de tener estructurado e institucionalizado la imposibilidad de la reelección del gobernador. Esto es una fortaleza institucional estructural de enorme potencia, ¿no? Y es el argumento justamente de aquel que intenta frenar un proceso de reforma. Todo aquel que intenta frenar un proceso de reforma dice, este proyecto de reforma solo tiene en mira la posibilidad de establecer la reelección. Consecuentemente con esto, está mostrado también que el ofrecer garantías de que el gobernador en turno no va a participar de las próximas elecciones que se habiliten, en caso de que se habilite un proceso de reforma que incorpore la reelección del gobernador, tampoco ha servido como garantía que permitiera el debate. Es decir, que habrá que pensar qué forma adicional tenemos que llevarle a la ciudadanía de manera tal que pueda ser posible un debate real de cuál es el texto constitucional que debiera regir la Mendoza de los próximos 30 años, 20 años. Porque francamente es imposible pensar que nuestro texto constitucional, como está, siga rigiendo por 100 años más, ¿eh? Porque de lo contrario vamos a continuar vanagloriándonos de un texto que cada vez tiene más partes derogadas que partes vigentes, ¿no? Este era un poco el avance, ¿no? Piensen cómo estos nuevos derechos deben insertarse hoy, si el procedimiento de reforma sea de reforma de un solo artículo, en un texto constitucional que está muy lejano en el tiempo, y cómo hacer para que esas dos estructuras normativas convivan de manera pacífica, ¿no? Es decir, los derechos de acceso de cuarta generación junto con una estructura constitucional de 1916. Este es nuestro hoy gran dilema, nuestro hoy gran debate, y creo que es un debate que mientras más tiempo pase, más complejo va a ser, con lo cual habrá que pensar dos cosas, y con esto ya cierro. Reitero, la posibilidad de qué garantías ofrecerle a la comunidad para que no entienda que todo debate que se dé sobre la reforma de la Constitución esté asociado con la reelección del gobernador, quizás sea pues que eso esté fuera de la posibilidad del debate. Y la segunda, ver cómo y de qué manera se estructura institucionalmente la Constitución de la provincia de Mendoza y sobre todo qué provincia de Mendoza queremos para los próximos 20 años. De mi parte, nada más. Agradezco nuevamente, Gaby. Muchas gracias.
excelente la presentación y el puntapié para avanzar con estos temas. Bueno, muy buenas tardes, un placer para mí estar en este seminario. Mi agradecimiento al profesor Cristian Altavilla, también al profesor Sergio Valenzuela, por invitar a la provincia de Mendoza a formar parte de este ciclo de procesos constituyentes provinciales. Realmente es un gusto poder sumar en lo que implica la historia institucional argentina, bueno, sumar una provincia más en el derrotero de la construcción constitucional, a la cual Mendoza, como el resto de las provincias, aportamos, sumamos a toda la institucionalidad nacional. Antes de comenzar, quiero saludar a mi amigo, Enrique Stoller. Qué bueno verte, Enrique, ¿cómo andás? Qué bueno verte. Hace tiempo que nos venimos viendo virtualmente, ojalá que algún día la vida nos vuelva a unir en algún camino presencial, Enrique. María Gabriela, muchísimas gracias por el honor que me haces en saludarme especialmente. Pero ¿cómo? No digamos la cantidad de años que nos conocemos, por Dios, porque la gente va a sacar cuentas. Y formamos los jóvenes docentes de Derecho Constitucional. ¿Te acordás? Bueno, en la época de los telodácticos, por ahí andábamos. Tal cual. El martes que viene nos encontramos en la Austral. Buenísimo. Buenísimo. Así que ahí nos veremos, claro. Espero claro que vayas. Sí. Ahí nos vamos a juntar varios. Sí, no, lo mío va a ser virtual, pero bueno, pero de todas formas vale igual el intento. Ya vas a organizar algún congresito en Mendoza y ahí vamos a estar seguros. Y ahí van a estar, exactamente. Bueno, vamos a llevar a todos los profesores del siglo XXI, así, ¿viste? Claro, buenísimo. Vamos a hacer un mundial. Excelente cometido para el año que viene. Bueno. Muchas gracias. A vos, Enrique, gracias por estar. Bueno, siguiendo un poco la línea de desarrollo del proceso o los procesos constituyentes mendocinos, voy a estructurar los 20 minutos asignados en una primera parte que tiene que ver con la referencia histórica, muy sucintamente mostrarles la actividad de la provincia de Mendoza en sus comienzos, mostrando las distintas etapas por las cuales puede clasificarse el procedimiento constituyente mendocino. Luego me voy a detener en el texto que hoy nos rige, de 1916, tanto en su conformación originaria como las reformas posteriores, para terminar con las propuestas de reforma en el siglo XXI, haciendo mención a los distintos proyectos, pero solamente como los lineamientos generales que en opinión de los profesores de Derecho Constitucional deberían ser contenidos, por supuesto, a debatir, primero por nuestra legislatura, en la necesidad de reforma por ellos a declarar, y luego en la Convención Constituyente. En la primera parte, entonces, en lo que tiene que ver con la historia constitucional mendocina, bueno, les recordamos que Mendoza fue fundada en 1561, y que como provincia histórica fue desarrollándose, por supuesto, bajo la impronta española, y fue marcando sus relaciones y sus vínculos, no solamente con las ciudades, posteriormente provincias vecinas, sino también una vinculación muy importante con Chile, dependiendo justamente de Chile en su última instancia monárquica. Lo que sí quiero marcarles, para ser breve en esta presentación, es que a partir de 1820, durante el periodo de las autonomías locales en la Argentina, Mendoza tiene una significativa producción institucional. Les cuento que sigo la distinción de la profesora Cristina Segueso de López Aragón, que refiriéndose a la historia constitucional mendocina, la divide en tres grandes periodos. El primero, que abarca justamente desde 1820 a 1853, es decir, el periodo de autonomías provinciales sin constitución nacional que se concretase como tal. El segundo periodo, a partir del texto nacional de 1853, que en Mendoza
se traduce en la Constitución Primera Mendocina de 1854, que este segundo periodo abarca, en opinión de Cristina Segueso, que compartimos, abarca el primer texto constitucional más reformas posteriores hasta 1916, que conforma la época en que sancionamos el texto constitucional que hoy todavía rige en la provincia de Mendoza, y a este segundo periodo, entre 1854 y 1916, lo denomina el periodo donde se van a fundar las principales instituciones democráticas y constitucionales mendocinas, para abrir el tercer periodo, entre 1916 y la actualidad, que la profesora Segueso de López Aragón identifica como el periodo donde, por distintas circunstancias, algunas las iremos indicando a lo largo de esta exposición, la provincia de Mendoza no ha logrado sancionar un nuevo texto constitucional y que de alguna manera supone, como ya vimos recién, algunos temas pendientes, algunas deudas pendientes que tiene la provincia de Mendoza a partir de 1994, incluso en relación a la Constitución Nacional. Bueno, fíjense que en el primer periodo, entre 1820 y la sanción del texto nacional de 1853, la provincia de Mendoza, a diferencia de otras provincias argentinas, como por ejemplo Santa Fe con su primera constitución de 1819, la provincia de Mendoza durante este periodo no logró la sanción de un texto constitucional provincial. Esto no quiere decir que no tuviese legislación y disposiciones normativas para regir su organización, claro que sí. De hecho, se organizó sobre la base de 3 órganos del poder, de una Junta de Representantes, de un Poder Ejecutivo y de una Cámara de Justicia, que sobre la base de la legislación sancionada por esa Junta de Representantes, fue configurando su periodo autonómico sobre la base de normas sin lograr concretar un texto constitucional provincial. También fue muy importante en este periodo todo el avance de integración local que logró Mendoza, con importantísimos convenios con San Juan, con San Luis, con importante impronta de integración regional, mostrando también en estos acuerdos o convenios la intención de formar parte de una unidad nacional mayor. Se visualiza también en Mendoza este mandato de finalmente lograr sancionar un texto constitucional nacional. No hay un espíritu secesionista en términos de separarse de una configuración mayor, sino que justamente estos pactos van a servir como puntapié para esta organización mayor. Les decía entonces, como primera nota característica en este periodo autonómico, la diferencia con otras provincias en ese mismo momento de no haber sancionado un texto único como texto constitucional formal. A partir de 1853, la sanción del texto constitucional nacional, la provincia de Mendoza es la primera que envía su constitución al Congreso para su aprobación. Acordémonos que el artículo 5 constitucional antes de 1860 exigía este control político que colocaba en manos del Congreso, pretendiendo entonces que las provincias, al enviar sus textos constitucionales para su aprobación, se sometiesen a ese control político. La primera provincia, Mendoza, su texto constitucional de 1854. Este texto tiene fuertemente la impronta de Juan Bautista Alberdi, que fue quien configuró un proyecto de constitución para Mendoza que mayormente fue tenido en cuenta y que tiene algunas particularidades interesantes. Cuando en 1853, incluso hoy en el siglo XXI, se abre el debate en torno a si las provincias, cumpliendo con la división de poderes, la nota republicana exigida por el artículo 5, tienen o no que copiar el modelo de división de órganos del poder que contiene la Constitución Nacional. Cuando esta pregunta se formula, ya en 1853, Mendoza, con su Constitución de 1854, dio una primera respuesta.
Y la respuesta fue por la negativa, porque, por ejemplo, la organización del poder en Mendoza se configuraba con un poder ejecutivo, pero colegiado, que tenía una especie de senado, entre comillas, porque era un consejo asesor, y el poder legislativo estaba integrado por una sola cámara. Visualicen entonces, y en esto Dardo Pérez Guilú ha estudiado mucho sobre el poder ejecutivo colegiado en la Constitución de 1854, pero nos marca como primer punto la respuesta negativa en términos de copia del texto nacional, porque las provincias ya en el siglo XIX claramente manifestaron su, por supuesto, obligación de cumplir con las exigencias del artículo 5, pero en términos de organización del poder, con la libertad para organizarlo de una u otra manera. De hecho, luego los textos constitucionales se han ido afirmando en estas diferencias, encontrándonos claramente hoy mismo con constituciones provinciales con un régimen unicameral, como el caso cordobés, versus constituciones con un régimen bicameral, como por ejemplo el caso de Buenos Aires, como el caso de Mendoza. Es decir, claramente Mendoza ponía esa nota ya distintiva respecto a la Constitución Nacional. Y otra nota en la cual me quiero detener, para no extenderme en el tiempo, fue el régimen municipal. Porque en este texto de 1854, claramente la influencia alberdiana en relación al cabildo, porque Alberdi escribe en la fundamentación del proyecto, indicando que aquel cabildo que había sido suprimido por Rivadavia en 1821, y que a Mendoza llega recién la supresión en 1825, iba a ser restablecido con la Constitución de 1854. Y así lo hace, porque expresamente le dedica al régimen municipal el restablecimiento de los cabildos, así lo indica, y a este régimen municipal mendocino le otorga 3 atribuciones considerablemente importantes, que nos marcan en 1854 la importancia del régimen municipal para Alberdi, volcado en el texto constitucional mendocino. Y le otorga como atribuciones el manejo del agua. Acuérdense, entre paréntesis, que Mendoza es una zona desértica, por lo tanto el gobierno del agua, el gobierno del deshielo, el manejo del agua para el riego es una herramienta clave en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, de ahí que el manejo del agua en manos del régimen municipal, del municipio, los cabildos restablecidos, suponía un poder muy importante en sus manos, seguido por la educación primaria, también en manos del cabildo, y por último la justicia de primera instancia. Fíjense entonces que el régimen municipal mendocino del siglo XIX dista de lo que luego va a ir configurándose, porque luego va perdiendo atribuciones y va de alguna manera teniendo distintos momentos en el régimen constitucional mendocino, pero nunca vuelve a aquel esplendor en términos competenciales del texto de 1854. Se abre así el segundo periodo que quiero mostrarles, desde 1854 a 1916, y se suceden las reformas de 1894, comenzando a regir en 1895, 1900, 1910, 1916. De estos textos constitucionales, el más importante es el de 1894, debatido en el 94, comenzado a regir a principios de 1895, que es el texto más importante en términos de creación institucional mendocina, porque las principales instituciones de ese fin del siglo XIX nos acompañan en este siglo XXI. Por ejemplo, la conformación bicameral del Poder Legislativo. El Ejecutivo pasa a ser unipersonal, y aquel Legislativo unicameral ahora se transforma en el Legislativo bicameral. Luego se le quita al régimen municipal el gobierno del agua, porque se crea el Departamento General de Irrigación. Les cuento un dato interesantísimo: 1886, nuestra primera ley de aguas, ley que subsiste con modificaciones importantes, pero que nos marca una clarísima conciencia a fines del siglo XIX de la necesidad de reglamentar, de organizar y de dotar de un órgano propio, un órgano calificado, un órgano especializado en temas de agua, que les agrego algunos detalles. En esto también mi homenaje a Edgardo Díaz Araujo, el papá de Facundo Díaz Araujo,
que fue el profesor especialista en estos temas y que además tuvo una función clave en la Convención Constituyente de 1994, que fue convencional por Mendoza, y uno de los autores materiales e intelectuales del artículo 124 en relación con el reconocimiento de las provincias de la propiedad originaria, del dominio originario de los recursos naturales. Les decía entonces que a partir del Departamento General de Irrigación se conforma un órgano descentralizado en relación a los demás órganos del poder, que va a tener en sus manos el manejo del agua y que además tiene impreso una vida democrática importantísima, lo que supone claramente que quien gobierna el agua íntimamente relacionada con la posibilidad de vida y de producción para Mendoza, tiene también de base de los propios interesados la participación democrática interna en la elección de autoridades y en el manejo de este recurso. Además de sentarse el principio elemental para Mendoza, que es el arraigar el recurso natural agua a la tierra, de forma tal de evitar, entre otras situaciones disvaliosas, el comercio del agua alejado y separado del terruño. Fíjense que para seguir avanzando tendríamos más elementos, pero no quiero detenerme demasiado. Las reformas que siguen, 1900-1910, son reformas importantemente unitarias en Mendoza, es decir, con un sesgo centralista muy importante, que entre otros detalles marcó, por ejemplo, para el régimen municipal, la elección por parte del gobernador, del intendente de la ciudad de Mendoza, por ejemplo, junto con una idea de centralización en relación con el gobierno local o en relación a la descentralización territorial. Fíjense que se abre paso la tercera etapa, 1916, el texto constitucional que actualmente nos rige, con modificaciones, por supuesto, pero las principales características de este texto constitucional son las que quiero destacar, porque son las principales características que en muy buena medida nos siguen acompañando, y que han marcado, en mi opinión, sesgos tan importantes, algunos de los cuales deberíamos tener, en el caso mendocino, un cuidado especial a la hora de su modificación. Es decir, valorar muy bien aspectos de este texto constitucional que han servido como instrumento y herramienta de gobierno durante más de un siglo, que a la hora de ser modificados deberíamos evaluar, colocar, si es que vamos a cambiar elementos fundantes, aquellos que sean de tanto peso que nos permitan quizás proyectarnos un siglo más con ese nuevo texto constitucional. Quiero decir con esto, tenemos mucho para aprender de este texto constitucional de 1916. Algunas pinceladas características de este texto. Por un lado, el reconocimiento de los derechos clásicos, indudablemente texto constitucional que se mira, que se inspira en la Constitución de 1853-60, de ahí que necesariamente Mendoza tiene que reconocer los mismos derechos que el texto nacional. Pero en 1916 llevamos a cabo un avance en términos de reconocimiento de derechos sociales, si bien incipientemente, pero de alguna manera le seguimos el ritmo a otras provincias argentinas, como por ejemplo 1907 el caso de Tucumán, y concomitante con Mendoza, 1921 Santa Fe, 1927 San Juan, para poner algunos ejemplos provinciales, donde claramente Mendoza, como les decía, con otras provincias argentinas, avanzan y reconocen derechos sociales. Derechos que hoy siguen estando en el texto mendocino, el descanso dominical o cada 7 días, la reglamentación del trabajo de mujeres y de niños menores de 18 años, la jornada limitada dentro de la administración pública, la jornada de trabajo, es decir, notas sociales incipientes que marcan una avanzada respecto, por ejemplo, a lo que ya sabemos, el reconocimiento en textos constitucionales como el de Querétaro del 17 o el de Weimar del 19, mostrando claramente esta impronta en nuestra Constitución. Luego, en lo que hace a la organización del poder, la Constitución de 1916 tiene un muy buen concepto de la descentralización del poder, porque además de los 3 órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, aparece muy claramente configurado organismos extrapoderes y de control, asesor de gobierno, fiscal de Estado, tribunal de cuentas,
mostrando esta impronta de ya prever en el texto constitucional la presencia puntual de organismos de control. Cabe un comentario ya al inicio. Estos organismos de control merecen una revisión importantísima un siglo después. Es decir, tenemos que seguir de alguna forma caminando en los nuevos aires que tienen que ver con la buena administración, que tienen que ver con controles no solamente posteriores en materia de cuentas, sino también preventivos. Tenemos que caminar en relación con evaluar auditorías generales, defensores del pueblo. No necesariamente Mendoza tendrá que copiar el texto nacional en toda su diagrama de control, pero sí reevaluar que justamente Mendoza, en la complejidad de la función pública, en la complejidad del ejercicio del poder, merece hoy un replanteo, no solamente de los órganos del poder, sino fundamentalmente del control del poder. Aunque cabe rescatar que en 1916 se tuvo medianamente esa preocupación. Y fíjense que en materia de los órganos del poder clásicos a la luz de Montesquieu, en relación al poder ejecutivo, por ejemplo, claramente aparece esta impronta de no reelección del ejecutivo, con la cláusula del nepotismo, es decir, evitando que ciertos familiares del gobernador o gobernadora saliente pudiesen acceder al cargo, y de esta forma, unido al control, por eso lo traigo a colación, al limitar reelecciones y limitar quienes pueden acceder en función del parentesco, fortalecemos y se fortalece el control, además de fortalecerse la igualdad ante la ley, para que todos puedan acceder al ejercicio del poder. Avanzo. Se mantiene en la Constitución del 16 la administración del agua, con el diagrama del Departamento General de Irrigación. También aparece en 1894 y se mantiene en el 16 la educación primaria, también descentralizada, porque está en manos de la Dirección General de Escuelas. Y fíjense el diagrama de la Constitución de 1916. No tenían la misma duración el gobernador, el representante fundamental del Departamento General de Irrigación, el superintendente, ni tampoco el director general de escuelas. Y esto tampoco en relación con el intendente. Es decir, se buscó también en el texto de 1916 fortalecer los controles también de la mano, de deslindar, de no lograr colocar en un pie de igualdad todos los mandatos y sus terminaciones, como para, de alguna manera, evitar que el poder quedara colapsado, quedara solo en manos de una determinada fuerza político-partidaria. Valga la aclaración que en esta Convención Constituyente de 1916 hubo una presencia socialista muy importante, un constitucionalista mendocino de peso, Julián Barraquero, que fue claramente nutriendo con ideas del positivismo imperante en la época muchos de los contenidos del texto constitucional que nos rige y que necesariamente merecerían igualmente en relación al siglo XXI algunos retoques. Pero por ejemplo, en esta impronta la Constitución de Mendoza tiene notas liberales muy fuertemente consagradas, tiene un gran reglamentarismo en relación a la libertad física o ambulatoria, tiene un marcado laicismo. Por ejemplo, el principio de intimidad en la Constitución de Mendoza no menciona a Dios, a diferencia del texto nacional. Luego se pregona la educación primaria pública y gratuita. Fíjense la diferencia con otras provincias argentinas que tienen previsto una mayor religiosidad o con una mayor referencia a contenidos religiosos. La Constitución de Mendoza claramente tiene una impronta laica que hace que, por ejemplo, y de hecho les recomiendo, la Corte Federal resolviera en agosto de este año, 2022, en relación a un conflicto suscitado en Mendoza por dos celebraciones incluidas en el calendario del colegio, en el calendario de la Dirección General de Escuelas, en el calendario para la educación primaria, dos celebraciones de origen religioso, pero que la Corte Federal entendió que en el marco del laicismo de la Constitución de Mendoza, en el marco del respeto a la libertad religiosa,
con toda la prueba aportada en relación a la tradición histórica y cultural que estas dos celebraciones tienen en Mendoza, no chocaban, no afectaban con la libertad de expresión, ni con la libertad de culto, ni con las libertades de las manifestaciones religiosas. Estoy hablando de la celebración del patrón Santiago, que es el patrono de Mendoza desde la época del Cabildo del siglo XVI, y la celebración de la Virgen del Carmen de Cuyo, que es la patrona del Ejército de los Andes, desde la presencia de San Martín como gobernador intendente de Cuyo en 1814 en adelante. La conformación del Ejército de los Andes llevó a San Martín a buscar esta patrona. Fíjense entonces que en el marco de la laicidad mendocina, del respeto a la libertad de expresión, de religión, de culto, de creencia, la Corte interpreta que es una tradición histórica, cultural, muy importante para Mendoza, sin perjuicio de su origen en una religión determinada. Bueno, y para finalizar, la Constitución de Mendoza tuvo una reforma en 1948, cuando las demás provincias argentinas también modifican sus textos para incluir los derechos sociales. Se reforma el texto nacional en 1949, y dispone por una cláusula transitoria que las legislaturas provinciales se transformaran en convenciones constituyentes para modificar las constituciones en cada provincia, y Mendoza, que ya había debatido su texto constitucional nuevo en 1948, igualmente cumple con esta cláusula transitoria y la legislatura se transforma en convención constituyente, y en junio de 1949 tenemos una nueva constitución con sesgos sociales. Estas dos constituciones dejan de tener vigencia obviamente en 1955, y a partir de ahí tenemos una reforma parcial en 1965, y con el retorno a la legalidad institucional en 1983, a diferencia de otras provincias argentinas, como acá La Rioja con Enrique que está acá presente, pero empezando con San Juan en 1986, San Juan fue la primera provincia argentina que inicia procedimientos de reforma constitucionales, por supuesto seguido por más de 13 provincias, Catamarca, San Luis, Córdoba, por supuesto, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes. Antes del 94, 13 provincias reforman sus constituciones y claramente vuelcan autonomía municipal, menos Tucumán de 1990, y vuelcan el reconocimiento de nuevos derechos sociales, por supuesto, pero también de tercera generación, y nuevos institutos, la constitucionalización de partidos políticos, garantías, etc. Mendoza no logra en ese periodo una reforma constitucional. A partir de este fallo que mencionábamos recién, de 1989, se frena un intento de reforma con esta interpretación en relación a las mayorías para entender que avance el proceso de reforma, y a partir de ese momento no logramos hasta la fecha llevar a cabo y concluir un procedimiento de reforma total o parcial del texto constitucional, con algunas deudas constitucionalmente hablando imperdonables. Desde 1994, reforma nacional, autonomía municipal, obligación a las provincias en torno a asegurar la autonomía municipal. La provincia de Mendoza no cumple con ese cometido desde 1994, por un lado argumentando que no ha obtenido todavía las mayorías necesarias para sancionar la ley de necesidad de reforma, luego no ha obtenido las mayorías necesarias para convencer a la ciudadanía y que la ciudadanía se exprese por el sí o por el no. Recuerden, la Constitución de Mendoza tiene un mecanismo de democracia semidirecta muy importante. Tampoco luego haber entonces logrado la elección de convencionales constituyentes para una convención. De ahí que un argumento en torno a justificar la omisión inconstitucional de Mendoza es que no se ha logrado la reforma total o parcial. Sin embargo, ese argumento es un tanto débil, porque sí se ha logrado del 83 a la fecha las reformas de un solo artículo. Mendoza tiene como mecanismo de reforma la enmienda que exige una ley de la legislatura que declare la necesidad de reforma de un artículo,
luego que el electorado se exprese a favor o en contra de ese artículo, e inmediatamente, con el sí del electorado, ese artículo se incorpora en el texto constitucional. Hemos tenido reformas de un solo artículo, con una alta adhesión de la ciudadanía, mostrando claramente que la reforma de un solo artículo ha sido, en términos de factibilidad real, mucho más sencilla que la reforma total o parcial. De ahí que se ha planteado, porque hay varios proyectos de reforma en la legislatura mendocina, pero ninguno ha tenido todavía, ha visto la luz en términos de sancionarse como ley de necesidad de reforma, pero hay varios intentos de reforma de un solo artículo para incluir la autonomía municipal. Por supuesto que un solo artículo no será abarcativo de todos los aspectos necesarios, claramente, pero puede dar el puntapié inicial para que Mendoza ingrese en el cumplimiento de la Constitución Nacional en materia de autonomía. Los demás puntos a analizar, más allá de lo que recién también expresaba en torno a lo que supone el impacto de las nuevas tecnologías y la necesidad de la conectividad y de la digitalización o de la era digital presente en el texto constitucional como presupuesto y base de derechos, necesariamente Mendoza debería revisar, por ejemplo, la conformación de los órganos de control, como ya mencioné, por ejemplo, la participación, porque justamente con las nuevas tecnologías también debemos debatir y revisar de qué manera instrumentar, reglamentar, introducir en un texto constitucional el ABC de lo que puede implicar la participación por alguno de estos mecanismos. Sentar las bases de esa participación. También debería Mendoza revisar y recomponer todo el régimen municipal en relación a abrir o no la conformación departamental, pensar una mayor descentralización del poder en el territorio, debatir de alguna manera cómo va a distribuirse el poder en el territorio mendocino, y por último, recordar que en lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, todos los derechos de la Constitución Nacional, de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, de todos los tratados superiores a las leyes, de las leyes del Congreso que reconozcan derechos, todo el andamiaje nacional sirve como piso mínimo, estándar, en el ordenamiento de todas las provincias. De ahí que Mendoza no necesitaría, para efectivizar derechos, pensar en escribirlos en su texto constitucional. Bastaría con esta interpretación, con la interpretación de que todo el plexo de derechos rige en Mendoza, para que no sea ese el tema de desvelo del constituyente mendocino en términos generales, sin perjuicio de todo este análisis que también citaba el profesor Facundo Díaz Araujo en relación al desafío de lo que supone Internet y los derechos de cuarta generación. De esta manera, entonces, el desafío para Mendoza necesariamente es pensar un texto constitucional que sea como un traje a medida para Mendoza, un traje a medida que a su vez deba tener en cuenta dentro de Mendoza todas las Mendozas que existen, es decir, una determinada conformación en relación al área metropolitana, a la zona centro, norte y centro de Mendoza, otra pensado en las características de nuestro sur, del Valle de Uco, de la zona este, del norte y del secano, es decir, son muchas Mendozas en una, donde el convencional constituyente, primero el legislador en la necesidad de reforma, debe tener esa prudencia política de visualizar una herramienta de gobierno que sea lo suficientemente flexible para dar cabida a todas las realidades a las cuales se refiera, y lo suficientemente firme para dejar claro cuáles van a ser los principios fundantes de la institucionalidad mendocina hacia el siglo XXI, para, en definitiva, hacer efectiva las palabras de Alberdi. Esta carta de navegación que supone la Constitución debe para Mendoza tener el objetivo claro de, reconociendo todas las Mendozas que integran a esta provincia, diagramar esa carta de navegación que permita en épocas de tormenta no perder el rumbo y de alguna manera transformar a Mendoza en la provincia con el mejor texto del siglo XXI, pero el mejor texto para Mendoza, no necesariamente para las demás provincias. Bueno, muchísimas gracias, y si se abre algún debate, aquí estamos para ello. Muchas gracias. Algo que me quedó dando vueltas
Sergio? Yo estoy trabajando Chaco y ahora, o sea, venía trabajando NEA y ahora estoy con beca postdoctoral y estoy trabajando solo Chaco en estos 40 años de democracia, digamos. Me quedó dando vueltas esa idea de los mandatos con duraciones diferentes. ¿Por qué? Porque yo noto, comparando nación, provincia, municipio, que en Chaco, con la reforma del 94, la reforma de la Constitución se dio medio en paralelo en provincia y nación, en nuestro caso. Y lo que noto es que hasta ese momento los mandatos no estaban unificados, estaban símil Mendoza, duraban 2 años, los intendentes, 4 los gobernadores, 6 el presidente, y con el 94 comienzan a durar todos 4 años. Mi pregunta es, ¿qué pasaría en Mendoza? ¿Nunca se tocó esa cuestión de unificar o se unificaron? ¿Cómo quedó esa cuestión? Sobre todo pensando, digamos, en este juego nación-provincia, digamos. ¿Cómo es eso hoy, digamos? Yo que no soy mendocino, ¿qué pasa con ese juego, digamos? Ese juego desapareció, Sergio. Tenemos ya todos los mandatos unificados, todos duran 4 años, las cámaras, diputados y senadores se renuevan por mitades cada 2 años, pero el sistema electoral se termina unificando, entonces no hay ninguna disposición de, por ejemplo, obligación de separar elecciones, no aparece. Sigue siendo voluntad del Ejecutivo Provincial o del Ejecutivo Municipal el convocar elecciones. Mandatos unificados, de ahí que los mendocinos alguna vez hemos tenido una misma elección de presidente, legisladores nacionales, los que toque, tanto diputados o senadores, lo que toque en ese momento, gobernador provincial, obviamente, diputados y senadores provinciales, intendente municipal, concejales municipales, y reforma de un solo artículo, votar por el sí o por el no. Imagínense a los pobres electores de carne y hueso teniendo que pensar el voto para los 3 órdenes de gobierno más reforma de un artículo constitucional, cuando perfectamente, si tuviésemos diagramado en la Constitución alguna cláusula que nos hiciera repensar el tema de las elecciones unificadas, podríamos llegar a mejorar en términos de el votante y la clara conciencia de qué es lo que está votando. Y a esto le sumo que nuestro régimen electoral legalmente previsto no ha modificado, en realidad ha tenido ahora una reforma última con la boleta única que todavía no la hemos puesto en práctica. Hasta la última elección teníamos lista sábana, e incluso en esta modificación provincial de boleta única, la ley dice que si la provincia de Mendoza adhiere a la elección nacional, o sea, no es elección separada, vamos con lista sábana igual. O sea, veremos cómo resulta cuando esto se empiece a aplicar, si es que efectivamente ganamos en términos del electorado consciente y sin el efecto arrastre. No sé, Facundo, si quisieras agregar algo más, porque sería bienvenido. Me parece que ya se retiró porque tenía... No, estoy por acá todavía. Lo estoy viendo. Estoy escuchando atentamente a la doctora. Sí, me parece que un desafío grande va a ser la implementación de boleta única. Me da toda la sensación de que eso no va a ocurrir. Me parece que este tipo de modificaciones son súper complejas porque la gente, digamos, son la introducción de una modificación sistémica que luego no se implementa. Lo mismo pasó parcialmente con las PASO, y la gente va perdiendo como interés, por decirlo de alguna manera elegante, en este tipo de herramientas de rango constitucional que son súper complejas, súper importantes desde el punto de vista de la formación ciudadana o de la participación democrática, y que cuando la gente ve que las pone, pero que no las hace, que después en definitiva no hacen nada y después las vuelve a sacar, les da la sensación de que están jugando con ellos y con el voto, y consecuentemente con eso, pues desalientan la participación democrática lejos de alentarla. Entonces, no solo tiene las complejidades que decía la doctora Ábalos recién, sino que encima le agregan
estas modificaciones que luego no se implementan o que lejos de tener el efecto buscado logran todo lo contrario. Sí, yo estoy pensando un poco en la perspectiva comparada, y en Chaco, por ejemplo, se unificaron los mandatos, pero se separaron las elecciones. Sí. Entonces, tenemos la cláusula en nuestra Constitución que distancia obligatoriamente en 2 o 3 semanas, no soy abogado, digamos, entonces no manejo los términos exactos, pero distancia las elecciones. Y el efecto arrastre va, digamos, no es el mismo, no es la misma coordinación electoral multinivel en elecciones de medio término que en elecciones generales, por ejemplo. Por eso me llamaba la atención esto, digamos, de cómo hicieron el cambio, digamos, cómo los cambios fueron en simultáneo, pero los resultados en la operacionalización del sistema electoral fueron diferentes, digamos. Claro, eso ahí quería agregar, eso fue una propuesta que venía haciendo Pedro J. Frías de desdoblar, ¿no es cierto?, las elecciones locales, provinciales con las nacionales, bueno, porque estaba esta teoría, ¿no?, del gran elector, y algunas constituciones, como bien mencionó Sergio, Chaco, también Tierra del Fuego, obligan a que la elección sea en otro momento que no coincidan, digamos, con la nacional. Lo cual es muy interesante de observar cuando están las elecciones, cómo juegan hasta último momento los gobernadores, se adelantan o ponen la elección el mismo, igual que a nivel nacional, ¿no?, jugando con esto de si está el efecto arrastre o no, ¿no? Lo vimos en varias oportunidades. Por ejemplo, en el 2001, yo recuerdo, la provincia de San Luis desdobló las elecciones y ganó muy holgadamente el gobernador, y después en las presidenciales ganaron los candidatos de la oposición para diputados nacionales, con el efecto arrastre, ¿no? Y bueno, así se pueden observar muchísimos otros ejemplos, y es interesante observar ese juego que da que es una atribución también que suele analizarse mucho de los gobernadores de establecer el momento de establecer la elección. En ese te hago un aporte relevante, creo que lo destacó la doctora Ábalos. Esa elección particular encima difería temporalmente, es decir, teníamos elecciones cada 25 días. Es decir, fue un problema también, fuera de la problemática económica que arroja tener esa cantidad de elecciones, fue un problema para la gente en el sentido del rol como votante, ¿no? Se empezó como a, si se quiere, pauperizar la función del voto, y obviamente la gente, lejos de lo que uno hubiera imaginado, hubiera intuido, perdió interés por la sensación. Y en segundo lugar tuvimos otro problema que también está asociado con esto que comentaba Sergio recién, que es qué pasa cuando el gobernador saliente, que ocurrió en la provincia de Mendoza, tiene sus elecciones más de 6 o 7 meses con anticipación, y encima está descalzado del gobierno nacional. Es decir, se produce una especie de abrupta despoderización del gobernador, a la cual en el caso de la provincia de Mendoza se le sumaba la problemática de que los intendentes sí eran reelegibles de forma continua y permanente sin limitación temporal. Entonces, todas las limitaciones institucionales que teníamos para la reforma del gobernador no las teníamos para la reforma del intendente. Entonces, muchas veces los intendentes terminaban teniendo mucha más fuerza política e institucional que el propio gobernador. ¿No? Digo, son todas cosas que hay que ir pensando, y creo que la doctora Ábalos lo dice siempre, y yo lo he aprendido y lo valoro de idéntica manera. El margen de apreciación provincial en la redacción del texto constitucional local tiene que ser muy sustantivo, porque experiencias copiadas de otras jurisdicciones suelen ser el peor remedio que la enfermedad. Entonces, ser muy cautos con eso, ¿no? Como proceso de aprendizaje, creo que ese debiera ser por lo menos uno que a mí me parece, Cristian, súper relevante, y Sergio, a los fines de configurar, ¿no? Si el derecho público provincial o el derecho constitucional provincial tiene algo para decir, es ojo con reeditar la copia que se vio con mucha fuerza en el proceso post-94, porque nos puede traer enorme cantidad de inconvenientes. Vamos. Bueno, en el caso de Chaco, te agrego
aparte de que esto de que los intendentes siempre tuvieron reelección indefinida, con la reforma del 94 se les tiraron los mandatos, entonces el poder de los intendentes se incrementó notablemente, digamos, porque si antes los intendentes, por ejemplo, tenían una elección indirecta, yo elegía concejales, los concejales se reunían, levantaban la mano nominalmente y elegían un intendente, ahora eran electos directamente por 4 años y tenían reelección indefinida, entonces hubo un salto impresionante, digamos, en el crecimiento del poder de los intendentes, entonces, digo, se quedaban en el plano local y el que más municipios junta gana la elección a gobernador. Entonces, si yo gobernador, que puedo tener una reelección continuada, me peleo con los intendentes, pierdo. O como pasó con algunos candidatos a gobernador que quisieron llevar su interna y poner su candidato a intendente en cada pueblo, perdieron la elección. Entonces, esta coordinación, por eso le preguntaba, digamos, qué pasó en su caso, que no conocía cómo terminó de funcionar eso en Mendoza. Enrique está levantando la mano. Gracias. Yo creo que Facundo, cuando nos habla de la incorporación de los derechos de cuarta generación, que también están en el listado de los temas para la reforma riojana, está abriendo la puerta para que carga que nos toca a nosotros, viejos que ya venimos hablando de reformas constitucionales, convencer a nuestros colegas de empezar a caminar en una democracia real y empezar a ver cuánto de democracia formal estamos viviendo. Yo creo que ahí va a ser un poco el cambio de la situación. Eso simplemente quería decirles, porque hay algo, esto en un país federal como el que somos y estamos atados a las elecciones nacionales, a la plata que manden para que hagamos las elecciones o las reformas, y estamos todos ahí, y entonces el federalismo, ¿a dónde nos va a parar? ¿A dónde se nos va? Era simplemente eso, decirles, mostrarles. Lo tengo, tenés ese libro. Lo tengo desde el 2001, que me lo regaló la profesora Segueso. Y este fin de semana, como tenía muchas ganas de escucharlos a ustedes, me puse a hojearlo y a releer algunas cosas del querido Dardo Pérez Guilú, a quien todos tuvimos el honor de conocer y ser nuestro maestro. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias por esta charla de los dos, que ha sido importantísima para mí. Muchas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias, se agradece. Muchas gracias, Enrique, por el aporte, y yo quiero aprovechar que están, bueno, algunos representantes de La Rioja y en esta sesión de Mendoza para consultarles acerca del proceso de reforma. Sé que en el 2020 en Mendoza la legislatura había retomado la discusión sobre la reforma constitucional, pero no sé cómo ha quedado después de eso y qué perspectivas hay hacia futuro. Y también aprovecho para preguntar también a La Rioja si hay alguna novedad sobre la propuesta de reforma. Arranco yo con el último. Con el último, así la exhibimos a Gaby. El último proyecto de reforma fue un proyecto que tuvo muchas críticas, es un proyecto elaborado también por el Poder Ejecutivo, tal como había ocurrido con los anteriores, salvo el de Laura Montero, que si no me equivoco fue en 2018, ¿no? Donde tuvo una mayor preponderancia la función desarrollada por la legislatura en el desarrollo de los documentos preparatorios para la propuesta de reforma. En general, los proyectos de la provincia son proyectos elaborados por el Poder Ejecutivo Provincial. Este último adolecía llevó como bandera esta idea de ser un proyecto sumamente breve, que no establecía en concreto cómo iba a ser las cosas, que no preveía inclusive una serie de organismos de rango constitucional que están hoy vigentes, y que no se sabía si el proyecto suponía la eliminación de esos organismos.
o una reformulación de los mismos. El tratamiento de los derechos fue bastante particular, digamos, que era como el reclamo que activaba la cuestión, con lo cual ha quedado archivado y sin mayor suerte. Para mi gusto, cada fracaso construye, tira una palada más de tierra sobre la enorme montaña que hoy dificulta entrar en debate, ¿no? Creo que hay que ser como... En eso me parece que en su momento Laura Montero, que era la vicegobernadora de la provincia, y que se tomó muy en serio el rol de cómo debiera ser un proceso de construcción horizontal de una reforma constitucional provincial, particularmente como en el caso de la provincia de Mendoza. Entiendo que ese es el camino, un camino súper participativo, súper consultado y súper desde abajo, que luego represente una efectiva pretensión del pueblo, porque lo contrario es una propaganda de naturaleza política que nace y muere el día que la presentan y que ni siquiera llega a tener dictamen de comisión, digamos, por lo cual es bastante corto en ese sentido, ¿no? Digo, si vamos a seguir teniendo esos intentos, me parece que cada vez va a estar más lejos la posibilidad real y efectiva de tener una reforma de la Constitución como la que la provincia de Mendoza se merece. Sin perjuicio de entender que hay cuestiones urgentes que deben ser, tal como siempre sostiene la doctora Ávalo, objeto de reforma de un solo artículo y ya cesar en el incumplimiento inconstitucional flagrante en el cual está la provincia, ¿no? Hay alguna materia que debe ya cesar de toda consideración y análisis, porque la verdad es que nosotros estamos sosteniendo el incumplimiento o la inconstitucionalidad de muchas conductas del Estado Nacional y somos en nuestras conductas provinciales iguales o peores que el Estado Nacional, como ocurre con el tema de la coparticipación. ¿Sí que va? Sí, adhiero a lo dicho por Facundo y sobre todo a rescatar ese modelo de la ex vicegobernadora Laura Montero, que abrió el juego, salió de la ciudad de Mendoza, se fue al territorio y fue recabando en distintos foros, fue recabando las opiniones en torno a temas a reformar. Bueno, después faltó todo el apoyo político partidario necesario para que arribara a buen puerto, pero esa apertura territorial y sectorial creo que fue muy importante, un ejemplo a seguir. Enrique creo que quería decir algo. No sé si el doctor Goyochea está todavía en el grupo. Creo que tenía que retirarse, dijo. Ah, No, bueno, ya no está. el doctor Goyochea está un poco al frente de este trabajo que estamos haciendo, caminando hacia una posible reforma en la que, en principio, parecería que el próximo año, en la apertura de sesiones, se presentaría el proyecto, estaría más o menos la idea dando vuelta por ahí. Hemos trabajado mucho en esto con otra gente más que sabe más que nosotros, porque yo me he dado cuenta que ya me han pasado por arriba así con un montón de cosas, es tremendo. Los tiempos y la internet nos ha cambiado la vida. El tema es que se está pensando incorporar la perspectiva de género al texto constitucional, ampliar derechos y garantías para La Rioja, ¿no es cierto? Porque Cristian quería eso, más o menos que intercambiáramos los riojanos con ustedes algunas de estas ideas. Por eso, olfateando que ya Pedro había salido, me fui de una disparadita a buscar mis machetes. Ampliar los derechos y garantías con especial énfasis en los derechos de cuarta generación, profundizar la perspectiva del derecho a la naturaleza, consolidar la responsabilidad estatal en el sistema educativo y salud. Se está hablando mucho de constitucionalizar la renta básica universal, tema que da para el debate, mucho y profundo. Profundizar la alternancia en el ejercicio de las funciones públicas electivas, la periodicidad. Estamos buscando la forma de poder acortar mandatos y que después que termine un mandato, la persona que tuvo un mandato y una reelección
no pueda participar electivamente en ninguna otra cuestión. Acá apareció mucho en la provincia nuestra el tema de que el papá era intendente de un departamento y el hijo diputado. Terminaba el periodo el hijo diputado, se candidateaba para intendente y el papá para diputado. Y entonces teníamos un establecimiento que muchos llegaron a hablar de monárquicos, ¿no es cierto?, en esta democracia formal, que impedía durante 20, 30 años el recambio, hasta que no se moría el más viejo de los que estaban en las funciones en ese departamento, seguían dando vuelta los mismos. Y esto hay que cambiarlo sí o sí de alguna manera. En esto de la alternancia en el ejercicio del poder, también se está hablando de poder algunos límites o términos a los mandatos del Tribunal Superior de Justicia. En principio se hablaba globalmente a todos los jueces ponerles límites, pero yo vengo de mi experiencia, 30 años en la justicia, hace 2 que me jubilé y que vivo feliz, pero realmente haciendo números por donde hagamos, es imposible decir que un juez puede estar 4 o 6 años en el mandato, dejar todo eso y salir a buscar una reelección u otra forma. Entonces, personalmente he entendido que sí, la cabeza de la función, como son acá en La Rioja, no de los poderes sino las funciones, la cabeza de la función judicial puede ser determinada en algún grado de periodicidad, que también le daría un movimiento. Todos sabemos que el Supremo Tribunal de Justicia es el tribunal político de la función judicial. Después, otra cosa, replantear, ahí está, replantear la integración, designación, periodicidad y remoción del Tribunal Superior de Justicia, Ministerios Públicos y Consejo de la Magistratura, al que yo estoy planteando también hasta ver la forma de poder hacerlo electivo. Porque en 1983, cuando con María Gabriela recién empezábamos a ir a los congresos de Derecho Constitucional, nos vendieron que el Consejo de la Magistratura era la panacea para salvar a la función judicial. Y han pasado unos pocos años, han pasado algunos años, y seguimos con consejos de la magistratura que caen en los mismos pecados veniales que caía el gobernador cuando señalaba con el dedo quién iba a ser juez o quién no. Entonces, por ahí uno decía, ¿para qué tanto concurso? Vayamos que el gobernador diga, che, volvamos a poner en la Constitución, el gobernador designe, se terminó, hagámosla corta. Pero, bueno, por suerte, estamos entendiendo que hay que cambiar todo esto. Fortalecer las funciones municipales con estructuras más dinámicas, descentralizadas, activa participación ciudadana, participación que no es una cultura en el pueblo riojano, en los municipios. Replantear el tema de la coparticipación municipal, porque la provincia de La Rioja, los otros días escuchábamos a Santa Fe, y tiene pueblitos muy chiquitos que manejan muchísimo dinero propio por las producciones que tienen. En cambio, en La Rioja, casi todos de los 18 departamentos políticos en que está dividida la provincia, realmente no tenemos tanto dinero y tantas ganancias y tantas riquezas. Entonces necesita, por la fuerza, una coparticipación que le permita llevar adelante sus funciones. Y se está hablando mucho de la regionalización, tema que a mí no me gusta ponerlo estanco en la Constitución. La regionalización, como nos enseñó Hernández, tiene que ser algo libre, que yo regionalizo contigo por la cultura y contigo por el comercio. Me parece que eso de cerrar a que yo debo regionalizar con uno, con otro, es un límite que personalmente no me convence.
Estamos discutiendo si dotamos al Instituto de la Enmienda Constitucional de contenido o lo sacamos, si mantenemos esta enmienda constitucional y bueno, consolidar la democracia basada en la participación popular que garantice la plena vigencia de derechos, garantías y oportunidades de todos y todas los riojanos. Es una síntesis del listado de temas que estamos repensando. No he querido quitarles tiempo a mis amigos y hermanos mendocinos. Simplemente, ustedes nos han tirado un montón de ideas, Facundo, que yo he tomado nota porque me gustaron y tengo que repensarlas. A lo mejor dentro de esta lista que yo sucintamente les pase, por ahí hay alguna que sea interesante para ustedes en Mendoza. Los saludo con todo mi amor. Muchas gracias. Excelente, Enrique, nos reinteresa. ¿Nos podrías pasar después ese punteo tuyo? Porque alumbra lo que nosotros por ahí en Mendoza podemos también proponer. Sí, cómo no, María Gabriela. Sí. Contá con ello por correo electrónico. Gracias. Muchas gracias. Yo lamentablemente ya sí me tengo que ir retirando, así que bueno, quería aprovechar la ocasión para saludarlos a todos, agradecerle a Cristian, a Gabriel, bueno, a Sergio y a Enrique el espacio, la verdad, y los comentarios de todos, bueno, y obviamente a la doctora Gabriela Ábalos, quien yo no estaría, así que le agradezco a todos. Felicitaciones, Facundo, excelente. Bueno, y toda la suerte para el equipo de la Universidad de Mendoza en cambio de roles. Bueno, esperemos que se haga todo. Escúchame, teniéndote ahí como coach, les veo muy buen futuro, les veo muy buen presente. Esperemos. Mientras no se me pierda, a esta altura estoy en cuestiones mucho más básicas, que no se me pierda ninguna alumna. Tenés razón, eso es lo más importante, que vuelvan todos. Que vuelvan todos a casa en condiciones. Bueno, éxitos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, agradecer, Facundo, por tu tiempo y la brillante exposición. Te dejamos para que sigas con tus actividades en Buenos Aires. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias. Hasta luego. Yo quería aprovechar, Enrique trajo a colación varios temas que se están discutiendo en Mendoza, en La Rioja, y un tema interesante que quería preguntar si en Mendoza se ha discutido, se ha planteado alguna vez, en relación a la periodicidad de los cargos de los magistrados judiciales. Una de las cuestiones que se planteó es ponerles una duración en años al mandato, es decir, que no sean vitalicios. Como ha avanzado ya la Constitución de Salta y como se propuso en Chaco, el gobernador cuando propone la reforma de la Constitución chaqueña, que después también la propuesta quedó como suspendida en el tiempo, uno de los puntos se refería específicamente a limitar la duración de los magistrados a una determinada cantidad de años. Creo que en el Chaco eran 10 años, y en Salta finalmente creo que quedó en 6, o la aumentaron a 10. En Salta quedó en 10. Era de 6. Y con la reforma de noviembre del año pasado quedó en 10. Quedó en 10, exacto. En Mendoza no se ha debatido legislativamente hasta ahora, pero yo soy una de las que propongo esa modificación. Eso te quería preguntar, ¿cuál era tu opinión? Claro, pero ¿de qué manera? Un poco en la línea de Enrique. Solamente pensando en el Superior Tribunal de Justicia, en el órgano político no partidario, por supuesto, pero yo también aquí le agrego a los órganos de control, en la lógica de una duración periódica, pero que exceda ampliamente el mandato del Ejecutivo y del Legislativo. Por ejemplo, pensar en 15 años sin ningún tipo de reelección, de forma tal que en ese caso el magistrado o la magistrada, o bien el integrante o la integrante del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, asesor de gobierno, tesorero general de la provincia, contador general, a los 15 años accediera a alguna jubilación puntual, pero nada de solicitar una nueva designación con un nuevo acuerdo.
Y le agrego también a esto lo que sí se ha debatido en Mendoza sin que todavía se haya sancionado legislativa ni constitucionalmente, es incluir para estos cargos puntuales integrantes del Superior Tribunal y miembros de organismos de control, la cantidad de años antes de ello sin participación político-partidaria. De forma tal, entonces, de intentar garantizar con unos años previos a la designación para ese cargo, de no participación político-partidaria, que entonces implique de alguna manera el arribo sin el compromiso puntual, concreto, real de ayer con algún partido político puntual. Y luego el egreso, luego de 15 años, por ejemplo, sin ningún tipo de aspiración a continuar en ningún otro cargo, que entonces debilite su función política, su función de control en la última instancia, buscando esa permanencia. Entonces creo que la duración periódica, con esta amplitud, mínimo 15 años, no menos, máximo 20, por ejemplo, le daría a los órganos de control y al Superior Tribunal de Justicia una movilidad etaria importante, la renovación en ideas y generacionalmente, y si eso lo unimos, por supuesto, a la calificación técnica indispensable, eso indudable, pero lo unimos al desprendimiento de la política partidaria en términos de los 5, 6, 10 años previos al ingreso al cargo, también lo dotaríamos de más transparencia, de mayor independencia. Creo que debería jugarse con estas dos herramientas, la duración extendida y el camino previo, los años anteriores, sin una vinculación concreta, para evitar claramente que la función finalmente no se cumpla. Digo, no puede haber control ni ejercicio de una función política constitucionalmente hablando si la persona o quien ingresa está muy atado y sujeto a la política partidaria a la que tiene, o a los órganos políticos a los que tiene que controlar. Entonces, soy ampliamente partidaria de esta formulación. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, ahí simplemente agregar que hay un reporte en Estados Unidos, una comisión que están analizando la propuesta de reforma de la Corte Suprema de Estados Unidos, y propusieron 18 años, una duración de 18 años de los miembros de la Corte. Es un poco en la línea en lo que venís comentando, que me ha quedado clarísimo. Muchas gracias, quería saber tu opinión al respecto, y quiero aprovechar, tal vez un poco abusando de tu confianza y tu tiempo, ya que estamos hablando de estos temas, tu opinión sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y si también ha sido objeto de debate para la reforma constitucional en Mendoza. Excelente pregunta, porque Mendoza tiene una diferencia importante con el Consejo Nacional. Primero, en Mendoza se inicia en 1987 por un decreto del gobernador Bordón de ese momento, que alumbra la posibilidad de que exista un consejo, una comisión que tenga en sus manos selección de candidatos. Luego se transforma en una ley de la legislatura mendocina, y luego se transforma con ley de necesidad de reforma de un solo artículo en un artículo constitucional en 1997. O sea que nace con una clara impronta del propio Ejecutivo de autolimitarse, luego legislativo, luego constitucional. Pero la diferencia en términos de competencias es muy grande con el Consejo Nacional, porque solamente tiene en sus manos la selección de candidatos y la formulación de ternas. De ahí que en conformación periódica, en conformación con diputados, no así senadores, porque son los que luego darán el acuerdo, abogados y jueces, en esta conformación de órganos que surgen de elección popular, más abogados y jueces, que es similar al Consejo Nacional, sin académicos ni científicos, tiene una movilidad en relación a la duración, pero luego, al tener reducida la cantidad de atribuciones comparado con el Consejo Nacional, ha hecho que a lo largo de todos estos años funcione razonablemente bien. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente que hay casos puntuales, ha habido críticas, como ocurre con cualquier institución que siempre es perfectible,
pero claramente ha permitido la transparencia en la selección de candidatos y la formulación de ternas. Luego esa terna, la discrecionalidad del Ejecutivo reina porque necesariamente elegirá uno de los tres. No tiene por qué optar por el primero. En los tres, ahí sí hay discrecionalidad del Ejecutivo, y enhorabuena que se mantenga esa parte. Entonces, esa discrecionalidad se mantiene, acotada solo a tres, pero lo que claramente ha demostrado a lo largo de todas estas décadas es que ha elevado el estándar en el ingreso al Poder Judicial, porque ha exigido que quienes tengan intenciones de arribar tengan que pasar por un examen técnico, psicofísico, etc. Vuelvo a insistirles que hay algunos detalles que todavía estamos debatiendo, una última modificación en la ley del Consejo, en relación con los puntajes y en relación con el examen escrito. O sea, no termina de ser un tema que para el ámbito jurídico mendocino sigue dando pie al debate. Pero comparativamente con las funciones extraordinarias que tiene el Consejo Nacional y que impactan de lleno en el Poder Judicial Federal, el manejo de los recursos, las facultades disciplinarias sobre los jueces, acusar ante el jury de enjuiciamiento, frente a tamañas atribuciones, el Consejo Mendocino institucionalmente es mucho mejor, en mi opinión, porque se mantiene solo en lo que supone esta función neta, y en términos generales el saldo es positivo, demostrando cómo una institución que, si bien es ajena a la conformación del Poder Judicial en la Argentina, a todo el ordenamiento constitucional argentino, es ajena porque viene de los parlamentarismos europeos con otra función judicial, no como poder del Estado. Si bien esto es real, en el caso mendocino, acotadas las funciones y con una integración que pretende ser plural en términos de representación, viene funcionando medianamente bien. Sin perjuicio, como les decía, de algunas modificaciones legislativas últimas que ha dado un gran y que sigue dando un gran debate. Pero comparativamente con lo que suponía la discrecionalidad completa que tenía el Ejecutivo hasta el ingreso en la Constitución, por lo menos de 1997 en Mendoza, altamente favorable su incorporación en estos términos. Muchas gracias, Gabriela, por el aporte y el análisis. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra comentario que quieran hacer, si no ya podríamos dar por cerrado. Sergio, no sé si... No, por mí está bien, yo creo que ya podemos ir cerrando, no sé, salvo que alguien tenga alguna otra cuestión. Creo que por lo menos lo que nos interesaba, no sé, Enrique, ¿no está todavía por ahí? Por ahí él tiene... Sí, está ahí, Enrique. Estoy del teléfono y no tengo la vista general. Acá estoy, firme. Una anécdota para que terminemos la reunión. Vos sabés que hace poco se celebraron los 200 años de las autonomías provinciales. Sí. Después la Universidad Siglo XXI, a través de Cristian, me invitó a escribir sobre la autonomía riojana. El gran problema y debate que tuvimos entre todos era qué pasó con el acta de la autonomía riojana. Pedro Goyoechea, y por eso lamento que se haya tenido que ir, pero hoy es el asesor general de gobierno y estoy seguro que debe tener un montón de obligaciones. Pedro Goyoechea encontró en el archivo histórico de la legislatura mendocina el acta de autonomía de la provincia de La Rioja. O sea que históricamente, allá en 1850 y tantos, La Rioja y Mendoza han estado muy, muy unidas. De hecho, esa constitución que Alberdi escribe para ustedes está copiada después para La Rioja. Así que bueno, ese era el comentario. Enrique, esa constitución nuestra fue copiada por varias provincias en ese momento, porque fue una constitución de punta. Bueno, enhorabuena esta unión que subsiste entre Mendoza y La Rioja. Qué bueno, qué buena anécdota, me encantó. Me encantó. Esa, Enrique, lo transcribís en tu capítulo, ¿no es cierto? Esa acta. ¿Verdad? Sí, va como anexo acompañando.
Estoy esperando que me digan algún día que lo van a publicar. Ay, sí, yo también, yo quiero ver, yo quiero tener ese libro, porque quiero tener la historia de todas las provincias. Ahora, de Astrea se han comunicado, nos han dicho que para noviembre, tal vez principio de diciembre, puede estar ya la primera prueba de galeras, así que ya vamos a tener noticias dentro de poco. Qué bueno, buenísimo, Cristian, buenísimo. Cristian, yo quisiera especialmente agradecer y felicitar por esta iniciativa, que es tan rica para el derecho público provincial, porque tener la posibilidad de encontrarnos, de escucharnos, que después quede grabado, entonces podemos acceder y podemos usar el material para nuestros estudiantes, es muy importante. Así que felicitaciones, Sergio, Cristian, felicitaciones, Gabriel, y todo el staff que está detrás de esto, porque es muy importante este esfuerzo que hacen, y me siento como Facundo honrados de poder estar acá, de poder compartir, y además nos sentimos, yo personalmente, con la satisfacción y la alegría de encontrarme con los amigos. Eso realmente para mí es el premio mayor, encontrarme con ustedes y seguir encontrándome, porque son muchos años de caminos recorridos, y qué bueno que sigamos estando todos en esta tarea, entre la docencia, la enseñanza y el amor por el derecho público provincial y municipal. Así que renuevan las energías juntarnos. Así que les agradezco en nombre mío, en nombre de Facundo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras, y no, los agradecidos somos nosotros, porque más allá de que hayamos tenido la iniciativa, no hubiese sido posible sin la generosa aceptación de ustedes, que están en primera línea y con una trayectoria en temas de derecho público provincial que le dan envergadura a este seminario, que lo hemos pensado con Sergio y el equipo que nos acompaña, Gabriel y todo un equipo de jóvenes estudiantes y recién egresados, que tuvimos esta idea simplemente, pero bueno, se ha materializado gracias a la generosa participación de ustedes, así que los agradecidos somos nosotros. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene entonces. Muchísimas gracias, gracias, un gusto verlos, que anden muy bien. Muchas gracias. Chao, Enrique, que andes bien. Cristian, muchísimas gracias. También para vos, besos a todos. Gracias, igual, que anden muy bien.